la inerrancia de las Escrituras. Hace un tiempo atrás lo estuvimos estudiando, ¿no? Y vamos a hacer una pausa en el estudio de la confesión, porque el pastor estaba enseñando en relación a los pactos. Así que vamos a hablar sobre la confiabilidad de las Escrituras y la inerrancia, y de un tema muy importante que quisiese aprovechar de poder compartirlo con ustedes, mis hermanos, en relación a la confianza que podemos tener nosotros en la palabra de Dios. No tan solo en la confianza interna, sino también en la confianza externa que podemos tener en ella. Y me explico en cuanto a esto. Cuando nosotros hablamos de la confianza interna es porque confiamos que en sus escritos está la palabra de Dios inspirada por Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros sabemos y creemos en nuestro corazón, de que Dios inspiró cada palabra que está escrita en nuestras Biblias. Pero también hay una confianza externa en cuanto a que Dios proveyó de todos los medios para que a través de la historia los hombres pudiesen, ya sea escribir en una primera instancia, en los primeros manuscritos, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Entendamos esto, lo que es el testimonio de lo que escribió Moisés, de lo que Dios le había hablado, todos los escritos de los profetas, y también el testimonio del Nuevo Testamento, de los evangelios, las cartas apostólicas, las cartas pastorales y el mensaje de Dios, ¿no es cierto?, propiamente tal. Entonces, mis hermanos, es importante nosotros comprender esto, porque cuando nosotros entendemos esto, nuestra fe es más férrea, tenemos una confianza mayor, pues podemos incluso nosotros utilizar esto como un medio para poder hacer entender a otros en relación a la importancia y la veracidad que tienen las Santas Escrituras. Pero antes quisiera volver a orar a nuestro Dios para que, como bien dijo nuestro hermano, prepare nuestros corazones para este momento. Señor mi Dios, te doy eternas gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar en esta hora delante de mis hermanos para hablar de esto tan importante, Dios mío, como es la confianza que podemos tener nosotros en tu santa palabra. Señor, gracias te damos por ella, Padre, y nos gozamos en saber que te tenemos a ti a través de estos textos, Señor, que tú has preservado durante siglos, Señor. Padre, y que el día de hoy, en estos tiempos, tenemos a libre disposición en nuestras manos el poder leer tu testimonio. Gracias te damos por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué motivo los creyentes deben creer, ¿no es cierto?, de que lo que la Biblia dice es cierto? ¿Qué hace que los cristianos, nosotros, pensemos que lo que dice la palabra de Dios es verdad? Son preguntas que podemos hacernos, y que preguntas que a usted, hermano o hermana, cualquier persona le puede preguntar, le puede pedir testimonio de por qué nosotros creemos, por decirlo de alguna manera, ciegamente o con plena confianza en la Escritura. Y muchas veces podemos no saber responder esto, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir, bueno, confiamos porque es el testimonio fiel de la palabra de Dios. Y claramente a nosotros el Espíritu Santo de Dios ha proveído en nuestro corazón la confianza para creer en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Como sabemos, la Biblia está compuesta por 66 libros que en su instancia fueron escritos otros también, ¿no es cierto? Pero dentro del canon bíblico que fue aceptado como los libros que componen la Biblia, fueron 66 libros escritos por 40 escritores, divinamente inspirados en un lapso, hermanos, no un lapso increíble, dentro de 1500 años, ¿ya? Y lo interesante de esto, hermano, es que dentro de 1500 años Dios inspiró a hombres para que escribieran cosas que durante los años posteriores, los siglos posteriores, aquellos hombres que se preocuparon de poder reunir estos libros, existía una sincronización entre estos libros. Existía un eje conductivo, una línea conductiva, ¿no es cierto?, que permitía poder entender la conexión que existía entre unos y otros libros, sabiendo, ¿no es cierto?, que Cristo está en medio de ellos.
Podemos decir que 1500 años es poco, hermanos, son muchos años. Son muchos años, 15 siglos, ¿no es cierto?, de historia detrás, ¿no es cierto?, de estos textos. Estos escritores eran personas, al igual que usted y yo, eran pecadores, personas que tenían, ¿no es cierto?, vidas comunes y corrientes, pero que fueron inspirados por Dios para escribir la verdad de Dios. Y así como Dios inspiró a aquellos hombres a escribir, también a lo largo de la historia inspiró a aquellos hombres, ¿no es cierto?, de los cuales trataban muchos de estos relatos. La Biblia en el Antiguo Testamento, como ustedes saben, hermanos, fue escrita en hebreo, en arameo principalmente, y en el Nuevo Testamento fue escrita en griego koiné, que en aquel tiempo el griego koiné era como en este tiempo el inglés, ¿no es cierto? Si usted en algún minuto puede viajar a algún otro lugar y no conoce el idioma de aquel lugar, el idioma, llamémoslo así, estándar es el inglés, en el cual se comunican todas las personas en el mundo. Y en aquel entonces el griego era una especie de inglés de aquellos tiempos. Entonces en Israel se hablaba griego koiné, como también en muchos lugares en donde se escribió el Nuevo Testamento también se hablaba el griego. Entonces, hermanos, estos escritos fueron preservados en muchos lugares, en muchas instancias y de muchas maneras. Y se crearon criterios entonces para darle lo que nosotros conocemos como el canon o la canonicidad, la estructura de los libros que hoy conocemos, que son estos 66 libros. El primer documento escrito que tenemos registro registra 27 libros del Nuevo Testamento y es la Carta Pascual de Atanasio, escrita alrededor del 367 después de Cristo, como un libro completo como tal. Entonces, así a lo largo del tiempo, hermanos, han habido muchos escritos, partes de ellos en algunas ocasiones, es decir, fragmentos de manuscritos, y también libros completos como los que fueron descubiertos, ¿no es cierto?, en las cuevas del Mar Muerto, en donde fue una de las últimas descubrimientos de una cantidad impresionante de manuscritos, ¿no es cierto?, que aportaron mucho al conocimiento de la palabra de Dios que tenemos el día de hoy. Entonces, hablando del criterio de esta canonicidad, del canon de las Escrituras, es importante que se atribuyó mucho el origen apostólico, ¿no es cierto?, que tuvieron estos escritos, atribuido fundamentalmente a la prédica enseñanza de la primera generación de apóstoles y también de aquellos hombres que acompañaron a estos apóstoles. También tuvo una aceptación universal por parte de la iglesia de aquel tiempo. La iglesia recibió muchas de estas cartas y muchos de estos manuscritos y que en muchos lugares fueron bien aceptados y bien recibidos y que consideraron entonces como también parte de esta canonicidad bajo esta recepción, que cuando me refiero a estos hermanos estoy hablando de a fines del siglo IV, hace muchísimos años, 400 años después de la ida de nuestro Señor Jesucristo. El uso también dentro de la liturgia de la iglesia. Las iglesias también, entendamos, hermanos, que a pesar de que ellos no tenían una Biblia escrita como usted la tiene, también ellos enseñaban los escritos tanto de las cartas apostólicas, los evangelios y también el Antiguo Testamento, y eran leídos públicamente en aquellas comunidades, aquellas iglesias que ya estaban formadas en los distintos lugares de Asia, algunas partes de África, en donde también se celebraban la cena del Señor, ¿no es cierto? Los hermanos participaban de la adoración semanal, de los servicios, quizás en una estructura diferente como lo hacemos nosotros, pero sí celebraban, ¿no es cierto?, la comunión con los santos y compartían la palabra de Dios. No me parece extraño, hermano, pensar de que en aquellos años, y también algunos lo han corroborado, los textos, muchos de estos escritos eran memorizados, párrafos completos eran memorizados y aprendidos para poder ser enseñados a otros. Hoy en día no es necesario, debiésemos hacerlo, ¿no es cierto?, aprenderlo
pero porque tenemos el testimonio escrito, tenemos la palabra escrita, pero en aquel entonces no estaba escrita como tal, ¿ya? Y aquellos que tenían el privilegio de tener algún pergamino, algún rollo con algún texto, principalmente del Antiguo Testamento, era algo de mucho beneficio para la iglesia y para el cuerpo de Cristo. El teólogo y erudito Barfield dijo: el canon del Nuevo Testamento se completó cuando Juan escribió Apocalipsis. Entendamos que es el último libro del Nuevo Testamento, cerca del 98, año 98 después de Cristo. No debemos confundir las evidencias históricas de la pausada circulación y autenticación de estos libros como evidencia de la lentitud de la canonización de estos por parte de la autoridad o del gusto de la iglesia en aquel tiempo. Es decir, estos escritos demoraron tiempo en que finalmente llegaran a ser parte del canon, no fue algo automático. Entendamos de que los manuscritos, muchos de ellos fueron copiados, ¿no es cierto? Fueron copiados y repartidos a distintos lugares, y a muchos lugares llegó la copia de la copia de la copia de la copia, y en esa copia, ¿no es cierto?, recibían también la palabra de Dios. Por ende, cuando se decidió crear este canon, no creamos que el canon se hizo de los autógrafos originales tanto de las cartas del apóstol Pablo como también de los evangelios. Eso no fue así. Es decir, no se realizó de la escritura directa que realizaron los apóstoles y también los evangelios. No fue así. Fueron de las copias que se realizaron de estas. Hebreos capítulo 11, verso 6, habla de algo muy importante en cuanto a la credibilidad que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Si bien es cierto que nosotros tenemos este testimonio externo de todo esto que les estoy contando, hermanos, es importante entonces entender que es necesaria la fe para poder creerlo. A veces hay personas que usted le puede mostrar toda la evidencia del mundo, pero así no creer. Decide ser escéptico, ¿no es cierto?, a algo que tiene la evidencia veraz ahí en sus manos, pero decide no creer. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importantísimo entonces, hermanos, tener fe primeramente en Dios, ¿no es cierto?, y la confianza en su santa palabra, en lo que Dios dejó para nosotros. Llegamos a Dios a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros. El testimonio de las Escrituras nos muestra a quién: al Salvador, a Cristo Jesús. El mensaje de la palabra de Dios se centra en mostrarnos a Cristo. Y la palabra de Dios nos muestra en este caminar, ¿no es cierto?, el proceso por el cual nosotros fuimos salvados, y entendemos, como dice en Efesios capítulo 2, que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos salvados por medio de la fe. Entonces, nosotros los cristianos no ponemos nuestra fe en el libro, en el libro impreso, en las hojas, en la tinta. Ponemos nuestra fe en el que inspiró la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en Dios, de a quien se escribió la palabra de Dios, que es nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia habla de Cristo y habla del plan de salvación que tiene para sus hijos, para cada uno de nosotros. Entonces alabamos a Dios, hermanos, porque Dios preservó su palabra para que nosotros tuviésemos este plan de salvación a disposición de la iglesia. Amén. Como la palabra de Dios, entonces, la Biblia para nosotros los creyentes es el estándar supremo. No hay otro estándar. La palabra de Dios es nuestro estándar. De hecho, Juan, en el capítulo 17, que es de los próximos capítulos que se van a estar predicando, mire lo que dice en el capítulo 17, verso 17. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad, ¿no es cierto? Y somos santificados por medio de ella.
Cada vez que nos sometemos a la palabra de Dios, nuestra vida es santificada, es apartada del mal y acercada más a Dios. Por eso es importante que nosotros como creyentes no dejemos de acercarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar siempre cercana a nosotros. Usted, hermano, puede tener en su casa muchas Biblias. Y de hecho hoy en día Dios nos ha dado la oportunidad de tener Biblias en distintas versiones, ¿no es cierto? Una versión dinámica, una versión a lo mejor más formal, la Biblia de las Américas, la Reina Valera, la versión que usted pueda tener en su casa. Pero hermanos, si nosotros no nos disponemos a leer la palabra de Dios, no tiene ningún sentido que podamos tener, ¿no es cierto?, todas estas versiones a nuestra disposición. La palabra tiene que ser leída, tenemos que ser confrontados por medio de ella, porque realmente el efecto de la palabra no lo hace las páginas, no lo hace lo bien desarrollada que esté, ¿no es cierto?, la textura de la tapa, ni lo hermoso que sea, ¿no es cierto?, la hoja ni el texto, sino que el contenido de las Escrituras es la que transforma finalmente nuestros corazones. Es ahí en donde está el poder que Dios le ha dado a su palabra. Romanos capítulo 8, verso 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Las personas no creyentes no reconocen esta autoridad, pero los que sí hemos creído reconocemos la autoridad de Dios y reconocemos que hay una lucha en nosotros, ¿no es cierto? Hay una enemistad de nuestra carne para con Dios. Por eso dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Nosotros conocimos la ley de Dios y al conocer esta ley hemos comprendido que hemos fallado delante de un Dios santo porque somos pecadores, ¿no es cierto? Romanos 1 dice también, y aprendemos que las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no es cierto? No tenemos excusa. Hay un testimonio claro, ¿no es cierto?, de parte de Dios, que le ha dado, ¿no es cierto?, la autoridad a esta palabra para a nosotros juzgarnos en algún minuto. Cuando el hombre sea juzgado, no va a ser juzgado por el testimonio de algún hermano, sino que es la palabra de Dios la que finalmente nos juzgará a nosotros por lo que hayamos hecho, por nuestra vida, por cómo hayamos vivido. Es por esto, hermanos, que nosotros debemos buscar a Dios. El hombre sin Dios busca las tinieblas, y la Biblia lo dice en Juan capítulo 3, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ese era nuestro camino antes de llegar a Cristo. Amábamos las tinieblas, no amábamos su palabra, no amábamos su testimonio. Pero cuando nos hemos acercado a Dios, hay algo que cambia en nuestro corazón y amamos a Dios. Y luego de amar a Dios, amamos su palabra, amamos sus dichos, lo que Él quiere para nosotros. Entonces, hermanos, les animo a aplicar las Escrituras a nuestras vidas, pero también a meternos más profundamente en ellas, a poder utilizar la palabra de Dios, no con el fin de poder discutir de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, como a algunos les gusta utilizar la palabra de Dios como para confrontar, ¿no es cierto?, sino que podemos usar la palabra de Dios para llevar a otros a Cristo, pero también para dar testimonio de nuestra fe a través de ella, para que otros conozcan lo férreo de nuestra fe. Las Escrituras, mis hermanos, han desafiado durante siglos las distintas eras que han existido, porque la palabra de Dios nunca se ha podido adaptar a ninguno de los siglos que han pasado, y a este tampoco. Uno pudiese decir, no, la palabra de Dios se adaptaba mejor en los siglos anteriores porque la gente era más conservadora. Hermanos, si usted estudia un poco de la historia de la humanidad, créame que la gente no era conservadora. Cuando usted estudia, por ejemplo,
¿Has estudiado alguna vez o has leído en relación a lo que ocurría dentro del Palacio de Versalles? O las cosas que hacían la gente que vivía dentro de esos lugares. Créanme que no eran personas conservadoras, para nada. No habían redes sociales, no habían cámaras, ¿no es cierto? Pero la gente, su mente y su vida estaba llena de pecados. Su forma de vivir y de pensar eran pecaminosas, igual que en este tiempo. Lo que pasa y lo que sucede es que en esta era todo es mucho más visible, pero el pecado siempre ha estado en todo tiempo. Entonces, hermanos, las Escrituras desafían la idea posmoderna de que la verdad es relativa, sino que la Biblia, la palabra de Dios, centra la verdad en una sola y está en Cristo Jesús. Entonces, en este tiempo decir de que la verdad es una sola confronta nuestra vida y también confronta al mundo, porque el mundo dice que todo es relativo, que puede ser como tampoco puede no ser, pero también la Biblia nos llama a que nosotros podamos dar testimonio, ¿no es cierto?, de esto. Cristo es la única verdad que nosotros vemos en la palabra de Dios. Él es el camino, como dice la Escritura, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él, solo por medio de Cristo. Entonces la Escritura también, mis hermanos, nos muestra lo poderoso que es el poder espiritual que tiene para transformar el corazón del hombre y de la persona en general, incluso aquella que nosotros pensamos que tiene un corazón tan duro que es imposible que pueda cambiar. ¿Cuántas veces no hemos pensado en algo así? O al pensar en alguien, uno dice, no, esta persona realmente no. A nuestros ojos, ¿no es cierto? Pensamos, no, es imposible. Pero sabemos que para lo que nosotros es imposible, para Dios no lo es, hermano. Entonces nosotros no conocemos el alcance que pueda tener la palabra de Dios en esa persona para transformar su vida. Entonces no debemos dejar pensar de que no, esta persona mejor que no lea la Biblia porque no la va a entender y finalmente no va a ser alcanzado por ella. Hermano, ¿usted fue alcanzado por Dios? Bien, esa persona también puede ser alcanzada por Dios a través de la palabra. Nosotros fuimos alcanzados a través de ella. Nuestro corazón fue roto, desmoronado por su palabra, al darnos cuenta de quiénes éramos realmente delante de Dios. Entonces, hermanos, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos muestra realmente cómo somos. La palabra de Dios es capaz incluso de destruir aquellos corazones más duros y transformarnos en un corazón de carne para poder tener vida. Pero eso lo hace la palabra de Dios, lo hace Dios mismo por medio de su Santo Espíritu. Entonces, hermanos, no debemos subestimar el poder que tiene la palabra de Dios para transformar el corazón hasta incluso de aquel que usted dice que es imposible que sea transformado. Las Escrituras contienen en muchos lugares sus propios argumentos para la validez de sus afirmaciones. Claramente es necesario, sí, que nosotros estudiemos la palabra. Es decir, cuando usted lee la palabra y se encuentra con algún pasaje, usted con el paso del tiempo va a leer otro pasaje y va a pensar, esto me suena cuando lo leí en este otro lugar. Y con el paso de los años y la experiencia empezamos a hacer conexiones a través de la palabra de Dios y que esas conexiones nos ayudan a entender de que la Biblia es un todo y se interpreta a sí misma. Pero para eso requiere, ¿no es cierto?, que nosotros leamos y nos sometamos a las Escrituras para poder llegar a tener esa comprensión. No debemos ser lectores de la palabra de Dios como aquellas personas que, por ejemplo, tienen no sé si ustedes tendrán en sus casas, yo en algún minuto tuve de estos panes de vida y que finalmente transforman la palabra de Dios como si fuera un horóscopo. Entonces sacan un texto y lo leen fuera de contexto, ¿no es cierto? Y lo que dice el texto es como lo que Dios quiere hablarme a mi vida en ese instante. Pero leer la Escritura o leer los pasajes bíblicos de esa manera, hermanos, muchas veces no es correcto.
Porque detrás de un versículo hay todo un contexto tanto hacia adelante y hacia atrás que es necesario entenderlo para poder comprender el mensaje completo de la palabra de Dios. Entonces, esa manera tan random de leer las Escrituras no es la manera como debemos hacerla. Es decir, es preferible tomar un capítulo o leer unos pasajes en completo y nutrirnos, ¿no es cierto?, de aquello que la Biblia nos quiere enseñar o que Dios nos quiere enseñar a partir de su palabra. Entonces, hermanos, como cristianos, cada uno de nosotros podemos explicar y dar testimonio de nuestra fe a aquellos que no conocen a Dios, entendiendo, hermanos, de que la palabra de Dios es inspirada por Él, como ya lo hemos visto, y es infalible. Eso quiere decir que la totalidad de la palabra de Dios no falla en su testimonio. Y también que la palabra de Dios no contiene errores. Y ahora, cuando entendamos el hecho de que la palabra de Dios no contiene errores, no quiere decir que el que escribió no cometió un error, por ejemplo, en modificar una letra, porque cuando nosotros entendemos cómo llegó la Biblia a nuestras manos, como les dije, fueron manuscritos que se copiaron de muchas copias hasta llegar a la última copia, que no sabemos qué número de la copia, pero perfectamente pudo haber a lo mejor habido un cambio de palabras, y de hecho los que estudian esto y los que se dedican su vida a ver estos manuscritos se han dado cuenta que hay diferencias entre estos manuscritos en cosas menores, pero es debido a la copia. Pero el mensaje central de las Escrituras no ha cambiado, es el mismo. Y eso es lo que nosotros debemos tomar y entender, de que en lo que no hay errores es el mensaje de la palabra de Dios. Es infalible, no erra. Entonces, la Biblia para nosotros, hermanos, es un texto que tiene total y completa confiabilidad. No debemos pensar de que la Biblia fue hecho un libro simplemente como muchos dicen. No, la Biblia fue escrita por hombres, y claro que fue escrita por hombres, sino que fueron hombres inspirados por Dios. Y Dios preservó su santa palabra a través de esta inspiración. El registro del Nuevo Testamento, mis hermanos, encaja perfectamente con lo que conocemos de la historia de otros lugares. Los nombres de los emperadores, los gobernantes, los sitios que nombra el Nuevo Testamento, los acontecimientos no difieren de las fuentes históricas, y eso es muy, muy importante, hermanos. Cuando usted ve un lugar que lo sitia, ¿no es cierto?, en un lugar, en un punto del mapa, y si usted va a un mapa moderno de hoy y va a buscar ese lugar está ahí, porque ese lugar existió y está ahí. Y cuando los investigadores han ido por la curiosidad y por el querer desmentir lo que la Biblia dice, y han ido a esos lugares, han hecho excavaciones y se han encontrado vestigios de que en esos lugares han habido los mismos pueblos que la Biblia señaló que habían. Entonces, eso es impresionante, hermanos. O sea, aparte de la veracidad histórica que tiene el texto, hay una veracidad incluso arqueológica que le atribuye veracidad, ¿no es cierto?, al testimonio de las Escrituras. O sea, lo que ocurrió ahí, hay vestigios en la tierra misma, ¿no es cierto?, en los lugares de que esos lugares existieron. Entonces, eso es maravilloso, hermanos. Es maravilloso poder ver cómo Dios hasta en esas cosas ha preservado el testimonio de su palabra. Nosotros, hermanos, tenemos el testimonio presencial de lo que tenemos en nuestras manos, que no es otra cosa que el retrato de un texto histórico preservado por siglos, para que hoy podamos tener en nuestras manos el testimonio de Dios. O sea, para nosotros hoy en día es un privilegio tener la santa palabra de Dios en nuestras manos. Esto hace 100 años atrás, incluso un poco menos, era algo inaudito pensar de tener la Biblia en nuestras manos. De hecho, un hombre llamado Erasmo de Rotterdam fue el que tradujo al griego la primera versión, llamémoslo así, del Nuevo Testamento, de lo que nosotros conocemos, o ustedes quizás han escuchado hablar del texto recibido, el textus receptus. Pero
fue a través de los manuscritos que él tenía, hizo esta investigación y escribió el Nuevo Testamento en griego, y que de ahí nacieron muchas copias, como en el caso de nosotros que usamos la Reina Valera. El Nuevo Testamento nace de ese texto recibido que escribió aquel hombre. Entonces, hermanos, todo este tipo de cosas son acontecimientos importantes que nosotros no debemos dejar pasar. Le voy a dar algún dato histórico para que entienda la importancia. Homero escribió muchísimos antes, ¿no es cierto?, de lo que fue escrito el Nuevo Testamento, más o menos 900 años antes de Cristo, y la copia más antigua que existe de lo que escribió Homero está de 400 años antes de Cristo, y existe un número de copias más o menos de 600 y fracción copias de estos textos. Por otra parte, el Nuevo Testamento se escribió entre el 40 y el 100 después de Cristo, y la copia más antigua fue 25 años después de los sucesos, y lo que escribieron de Homero fueron 400 años después de los sucesos. Y aquí viene lo increíble: del Nuevo Testamento existen más de 24.000 copias, ya sea de textos completos como de fragmentos o manuscritos que existen del Nuevo Testamento. Es decir, hay una cantidad de evidencia que es imposible de que el hombre pueda borrar del mapa la existencia del Nuevo Testamento, porque hay mucha evidencia que hay detrás. Entonces, hermanos, claramente hay una evidencia externa que es consistente históricamente, aparte, ¿no es cierto?, de la evidencia interna que nosotros tenemos de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a pesar de que esta palabra fue escrita por muchos hombres en distintos lugares, como les dije, en un periodo de 1500 años, no hay ni una sola parte de la Escritura donde un autor discrepe con otro autor bíblico en relación a algún tema en particular. Porque, de hecho, los autores del Nuevo Testamento toman como fuerte fundamento lo dicho por los patriarcas, ¿no es cierto?, en este caso, por los profetas, por la ley, ¿no es cierto?, como también dice la Biblia, y los escritos. Entonces, hay una sincronicidad y hay una armonía en los escritos de la palabra de Dios que nos permiten nosotros tener la confianza en sus escritos. Esta palabra, mis hermanos, que fue escrita en estos 1500 años, tiene una unidad innegable y innegablemente está centrada en Cristo. Nosotros, en los textos que vemos en la palabra de Dios, muchas veces leemos de ello y vemos a Cristo ahí. Cuando leemos por ejemplo, vamos al Génesis y vemos la historia de José y vemos lo que sucedió con José, vemos a Cristo, ¿no es cierto?, en la vida de José. O cuando vamos, ¿no es cierto?, vemos la historia de cuando Dios, ¿no es cierto?, decidió eliminar de la faz de la tierra, ¿no es cierto?, a toda la humanidad, pero decidió rescatar a una familia y salvarla, ¿no es cierto? También vemos entonces el plan de salvación a través de esas historias. Entonces, a lo largo del relato bíblico vemos cómo se ha ido cumpliendo en muchos pasajes el testimonio de Dios a lo largo de estos escritos. Cuando hablamos de que apunta siempre a Jesús, mis hermanos, no quiere decir que nosotros vamos a leer la palabra de Jesús escrita en el testimonio, pero vemos formas de Jesús, ¿no es cierto?, a lo largo de su testimonio. Y eso, mis hermanos, es lo que une o tiene una conexión rica y simbólica entre los profetas y los acontecimientos, tanto de los textos poéticos como otros, en relación a la vida de Cristo. Pero si queremos encontrar un pasaje muchísimo más claro, tenemos que ir a Isaías, ¿no es cierto? Isaías 53, es imposible que un creyente no vea a Cristo en Isaías 53. Es imposible. Tendría que no haber leído el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Sin haber leído el Nuevo Testamento y leer Isaías 53, no tendría cómo conocerlo. Pero un creyente, cuando pasa por Isaías y se encuentra con esa descripción, uno está viendo a Cristo en esos pasajes. Entonces, hermanos,
la cantidad de años que pasaron desde los sucesos reales de Cristo a cuando fue escrito Isaías son muchos siglos. Y ahí vemos entonces a Dios, hermanos, preservando su palabra y dando a entender de que lo que dijo el Señor fue cierto. Por eso que todo lo que nuestro Señor dijo y lo que Él practicó lo hacía diciendo para que se cumplan las Escrituras. ¿No es cierto? Vemos reiteradamente en la Biblia que el Señor dice para que se cumplan las Escrituras. Y todo lo que hizo, incluso ser bautizado, lo hizo para que se cumpliesen las Escrituras. Porque hay una consistencia en la Biblia de la cual nosotros confiamos. Ya un poco más y termino, hermanos. Entonces, la Biblia es confiable, es verdadera, y esta consistencia se da en aquellos que le acabo de mencionar. Existe una conexión entre estos pasajes. La Biblia en el Antiguo Testamento habla de muchos lugares, como les dije, que si nosotros nos dedicásemos tan solo un poco a investigar, nos daríamos cuenta que esos lugares son históricos y que existen. También hay historias en el Antiguo Testamento que en muchas ocasiones puede ser que no podamos entenderla, pero como les dije, con el paso del tiempo y la lectura, mucho de esto que estamos leyendo va tomando más sentido para nosotros. Por eso es que cuando los días domingos leemos, ¿no es cierto?, estamos leyendo lo que es el Pentateuco, lo que es la ley. Y para muchos de nosotros puede ser un texto un poco extraño cuando no hemos leído, no hemos tenido más contexto en relación a lo que dice la Biblia. Pero cuando comprendemos el todo, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de que tiene, ¿no es cierto?, tiene un mensaje para nosotros hoy en día como iglesia, independiente de que esto fue escrito hace tantos siglos y tantos años atrás. La Biblia, mis hermanos, también tiene una exactitud en cuanto a sus hechos no tan solo cronológicos, sino que también a las menciones que hacen del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. Claramente el Señor citó muchos lugares del Antiguo Testamento y los utilizó para dar firmeza a sus dichos. Y eso también es algo que es reconocido por aquellos que han estudiado la palabra de Dios. Podríamos entonces pasar semanas o incluso años examinando distintos puntos de la palabra de Dios y asombrarnos, ¿no es cierto?, de lo que Dios ha hecho a través de ella. Finalmente, nuestra confianza en la veracidad y la confiabilidad de la Biblia se basa en Jesús y de lo que habla la palabra de Dios de Él. Más allá de centrarnos en nuestra capacidad o en nuestra incapacidad de poder comprender, debemos darnos el tiempo de, con nuestro corazón, comprender las Escrituras y que sea ella la que hable a nuestras vidas, hermanos. Cada vez que mis hermanos, nos enfrentamos a la palabra de Dios, vamos con ella con un corazón dispuesto a que ella renueve nuestras vidas. No debemos ir a la palabra de Dios escépticos. En algún minuto de nuestra vida pudimos haber pensado de que la palabra de Dios simplemente era una lista de consejos para el hombre. Es decir, esto es lo que debes hacer, esto es lo que no debes hacer, esto está bien, esto no está bien. Pero la Biblia es mucho más que eso, hermanos. ¿Cuántos de ustedes o a cuántos de nosotros la palabra de Dios nos ha dado consuelo a nuestro corazón? Claro que sí. No es solamente instrucción sobre el camino que debemos llevar, sino que también la palabra de Dios nos conforta. O cuando hemos estado extraviados en nuestro camino, la palabra de Dios nos ha mostrado el camino de rectitud para hacer lo bueno delante de Dios. También la Biblia lo hace. Entonces, mis hermanos, es una palabra que está viva y que moldea nuestros corazones. ¿Para qué? Para que seamos a imagen y semejanza de nuestro Señor. Moldea nuestros corazones. Tiene ese sentido o ese deseo profundo de transformar las vidas de aquellos que la leen. Ese es el fin máximo. Entonces, hermanos, la invitación es a tomar la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es la voz de Dios para nuestras vidas.
Y entender que si yo quiero sumergirme en ella, hermanos, podemos pasar toda nuestra vida estudiando. He tenido la oportunidad de estudiar un par de semanas, hermanos, y créanme que ha sido muy intenso el estudiar. Y solo han pasado semanas, hermanos. Me imagino aquellas personas que han dedicado 50 años, 40 años a estudiar la Biblia y aún así se encuentran que todavía no conocen del todo de la profundidad de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no desestimemos el estudio de su palabra ni el hecho de aprender de la Biblia, porque el conocimiento que nos da no simplemente es un conocimiento para que quede en nuestra mente, sino que es un conocimiento que transforma nuestro corazón, ¿no es cierto?, para que seamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Salvador. Por último, lo que hemos estudiado en Juan capítulo 14, verso 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Cuando el Señor estaba hablando con sus discípulos en el aposento, ¿no es cierto?, de lo que hemos sido expuestos en las últimas semanas en el Evangelio de Juan. Y verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Hermanos, el Señor nos habla a través de su palabra y el Espíritu Santo hace una obra increíble en nuestros corazones, transformadora, ¿no es cierto?, porque transforma nuestros corazones de aquello que somos enseñados, somos instruidos. Por eso, hermanos, aquellos que hemos tenido hemos tomado, ¿no es cierto?, el deseo de leer la palabra de Dios en un año a través del sistema de lectura bíblica, hermanos, los animo a que sigan leyendo. Si se ha atrasado, hermanos, como lo hemos dicho durante semanas, pongámonos al día sábado, pero no dejemos de leer la palabra de Dios, no dejemos de instruirnos a través de ella, porque es necesario, hermanos. El crecimiento nuestro no se produce como algo así que yo hago chispeo los dedos y se transforma nuestro corazón. Hermanos, eso no ocurre así. Hay una transformación que se va produciendo con el tiempo en nuestros corazones. Ahora, ¿Dios puede hacer una transformación de manera radical en nuestras vidas? Claro que sí. Vemos el testimonio del apóstol Pablo, que es un ejemplo espectacular, ¿no es cierto? Cuando iba a Damasco y Dios salió a su encuentro y transformó la vida, y en 3 días el apóstol Pablo ya era otra persona, pero así no ocurre con todos nosotros. Entonces debemos, hermanos, ser diligentes, buscar a Dios a través de su palabra. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Lo invito a orar al Señor. Mi buen Dios, te doy infinitas gracias, Señor, por tu gran bondad, por permitirnos, Señor, tenerte a ti, Señor, como nuestro Dios, y permitirnos deleitarnos, Señor, en el mensaje de tu palabra. Oh Señor, perdónanos porque somos negligentes en nuestra vida, Señor. Señor, cuántas horas de nuestra vida hemos dejado pasar, cuántos días, meses de nuestra vida hemos desperdiciado sin buscarte, Señor. Perdónanos, Señor, por todo el tiempo que ha pasado, y ayúdanos, Señor, para que en el tiempo que nos resta ser diligentes, Señor. Ayúdanos, Padre, porque somos necesitados de ti todo el tiempo. Padre, muchas veces nos dejamos llevar por los afanes de esta vida, Señor, por las preocupaciones, por las ocupaciones muchas veces, y no le damos el tiempo a algo tan importante, Señor, como el buscarte a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos, para que tú les capacites, aquellos que de alguna manera se sienten poco entendidos o creen que la palabra de Dios para ellos no es quizás por su edad o porque quizás no son capaces de entender. Oh Señor, tu Santo Espíritu es el que habla en nuestros corazones. Te ruego, Padre, para que por medio de tu Santo Espíritu
conmuevan nuestro corazón a buscarte, Señor. Sabemos, Señor, y confiamos con plenitud de que tú eres el que hace la obra en el corazón de sus hijos. Padre, te doy gracias por esto, Señor. Te agradecemos por darnos el testimonio de tu santa palabra, escritas, Señor, en hojas de papel. En otros años fueron escritas en láminas de cuero, en papiro, Señor, durante años, Señor, y tú has preservado tu testimonio. Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno para con nosotros, Señor, por permitirnos deleitarnos en ti, Señor, y conocerte. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.